večer, dámy a pánové. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este espacio magnífico del cine Lucerna. Muchas gracias a Václav Havel por este espacio. Literatura como la voz de la libertad. El debate de dos novelistas, de dos premios Nobel. El tema es el auge de esta edición de la Feria del Libro 2019. Voy a presentar un par de ideas que me vinieron en la mente cuando me preparaba para este evento. Es difícil comparar si una obra es más importante, más bonita o con más éxito. Tenemos que elegir una serie de criterios. Hace poco nos conmemoramos el fallecimiento de Leonardo da Vinci y yo tuve la oportunidad de presentar un anuncio que trataba de una investigación de Leonardo da Vinci. Y yo dije que él fue el autor de uno de los cuadros más importantes del mundo. Y yo lo cambié, y yo dije que era el cuadro más importante de la historia. Eso se puede decir también de actores. Si uno actor es mejor o si es el otro. En cuanto a la literatura, el criterio último siempre ha sido el premio Nobel, aunque lo queramos o no. Nosotros, de la generación las generaciones más viejas, nos recordamos de los años 80, cuando el escritor checo Jaroslav Seifert ganó el premio Nobel y que era una bofetada a la cara del régimen comunista, que no dejaba publicar las obras de Jaroslav Seifert. Pero el régimen comunista en los años 80 tuvo que admitir que Jaroslav Seifert sí que era un autor checoslovaco. Y me acuerdo de una entrevista entre Jan Pilař, de una editorial checa, que llevó una entrevista con Jaroslav Seifert. Por otra parte, Jaroslav Seifert fue el único premio Nobel checoslovaco. Es muy bueno que desde el año 1989 podemos encontrar otros premios Nobel a través de sus libros, pero también a través de más reuniones. Hicimos una investigación, pero no encontramos otro momento en la historia de esta ciudad y de este país donde ninguna reunión donde se encuentren dos premios Nobel. Si alguien de ustedes conoce otro evento con la participación de dos premios Nobel, me lo pueden decir, pero yo no sé de ninguno. Muchas señoras y señores, es un gran placer que dos premios Nobel han aceptado la invitación, y ahora damos la bienvenida a la señora Herta Müller. Y otro invitado también importante, y les pido un aplauso, es Mario Vargas Llosa. El debate de hoy, que terminará en 1 hora y media, tendrá lugar en 3 idiomas, en checo, alemán y español. Por favor, si no tienen el dispositivo, ven a buscarlo. Mario Vargas Llosa, para dar un contexto, fue galardonado con el premio Nobel en 2010 y Herta Müller en 2009. Yo sé que algunos autores
no les gusta hablar sobre los premios por su obra, pero voy a plantear la primera pregunta y voy a plantearla a Mario Vargas Llosa. Durante los últimos 30 años, no sé si él lo sabe, usted es el único autor hispanohablante que ganó el premio Nobel. El último fue en 1990, Octavio Paz. Pero entre los años 1960 y 1990, 5 autores que escriben en español ganaron el premio Nobel. ¿Cree usted que es algo interesante para usted? ¿Tiene usted una reflexión por los motivos? ¿Por qué estos escritores ganaron el premio Nobel? No, pregunto por qué durante los últimos 30 años usted es el único autor hispanohablante, porque el periodo entre 1960 y 1990, que hubo 5 autores y durante los últimos 30 años fue solo usted. ¿No se trata de un retroceso de la literatura española? Yo creo que la pregunta habría que formularla a los académicos suecos que dan el premio Nobel. Yo, por ejemplo, les pregunté a algunos de los académicos que conocí por qué no le habían dado el premio Nobel a un grandísimo escritor de lengua española, que es Jorge Luis Borges, que es una de las grandes ausencias del premio Nobel. Y entonces uno de ellos me dio una respuesta muy interesante. Me dijo, a veces nosotros nos equivocamos. Y me contó algo que me dejó muy impresionado, que el primer premio Nobel de literatura se lo dieron a un poeta francés que nadie lee, que se llama Sully Prudhomme. ¿Y cuál era el otro candidato con Sully Prudhomme que los académicos rechazaron? Era León Tolstoy. O sea que a veces los académicos suecos se equivocan. Aquí, en la República Checa o en Francia, podemos proponer otro autor que también puede ser el posible candidato por el premio Nobel. Después se habla de sus pecados de la juventud, de su estilo de la literatura. También podríamos nombrar este autor, y por eso también los que dan los premios también pueden equivocarse. Y Herta Müller, usted tampoco le gusta hablar sobre los premios. Usted desde los años 90 es la tercera autora de lengua alemana de ser galardonada con el premio Nobel. Hablo de Günter Grass, Alfred Jelinek. Pero yo voy a plantear la pregunta de otra manera. Quiere decir que la literatura europea o de lengua alemana es la que, según su opinión, apoya o domina el discurso literario mundial. Y no quiero mencionar el premio Nobel que usted recibió. No sé qué quiere decir la palabra dominar. Hablamos como si se tratara de un concurso. No se trata de un concurso entre la gente implicada, para ponerlo así. Las personas, los candidatos no se conocen entre sí. Al menos conocen los libros de los demás.
pero no sé qué quiere decir dominar en la literatura. Cada uno puede entenderlo como distintas razones. Nosotros no conocemos los motivos porque recibimos los premios Nobel. Nosotros era una sorpresa para mí. Imre Kertész recibió el premio Nobel el año anterior y eso yo admiro su obra y él como la persona, pero lamentablemente él falleció. Kertész es un habitante de Europa Oriental. Él trató no solo del Holocausto, sino también de la Europa y de la dictadura después del año 1945, y ahora es algo del pasado. Yo siempre he pensado que tenía algo que ver con la geografía. Jelinek es de Austria, así que yo no sé, no puedo decir por cuáles fueron las razones. Ella se considera como una feminista y también este hecho pudo haber tenido su rol. Cada vez hay distintos criterios, distintos motivos. Puede ser que la lengua no sea tan importante, pero tan contenido. Si fuera así, es verdad que la obra de Kertész es famosa sobre todo por el tema del Holocausto, pero ¿qué es lo que quería preguntar yo? Quiero saber si a través del premio Nobel, pero como he entendido a través de su respuesta, puede uno hacer una observación en cuanto a qué tipo de literatura, aunque desde el punto de vista lingüístico es muy difícil de evaluar, pero podemos observar gracias a los premios Nobel cuál es la literatura más deseada por el público. ¿Tienen ustedes la sensación, por ejemplo, que la literatura escrita en alemán o literatura europea sobre los temas europeos es algo que puede ser interesante también para la gente que vive fuera del continente europeo? Yo creo que cualquier tipo de literatura puede ser interesante para la gente que vive fuera de la región de los autores que escriben. Y eso es lo mejor en cuanto a la cultura, que no tiene ninguna geografía en sí. Son temas que pueden ser muy universales. Y eso concierne también a la literatura escrita en alemán. Por ejemplo, el tema de la dictadura, que aparece mucho en mi obra, es un tema general, desgraciadamente. Siempre ha sido un tema muy general, desgraciadamente, como he dicho, y sigue siendo así. Y eso también desempeña un papel muy importante. Usted dice que el tema sigue siendo un tema general importante, pero aquí en Europa, si nos quedamos aquí, gracias a Dios, afortunadamente, hace 30 años esperamos que son hechos que ya pertenecen al pasado, pero el tema sí sigue siendo muy importante. Usted dice lo mismo, es un tema dominante. Y yo pregunto el por qué. ¿Por qué sigue siendo dominante el tema? ¿Quiere que responda yo? Bueno, porque la literatura no se dirige o no se deja controlar por el calendario o por otras reglas, porque tiene que manifestarse mucho más tarde, tiene que tratar los temas también más tarde. Y todas las dictaduras que han existido tienen algo en común: no respetan al individuo, a los seres humanos. También planean una destrucción clara del ser humano, y también lo colectivo es lo que domina en su ideología. El
el vacío, las lagunas en estas ideologías, independientemente del tipo de la dictadura, ya sea de la izquierda, de la derecha, ya sea una dictadura religiosa u otra. O sea, eso lo hemos aprendido a través de la historia y, claro, siempre depende de la dictadura en la que usted vive, pero eso es lo permanente, eso es lo que describe el carácter permanente de las dictaduras. Siguen existiendo y yo diría que en los últimos años son cada vez más, y les recuerdo solamente Turquía. Hace unos años uno no se podría haber imaginado eso. O sea, aquí tenemos una dictadura perfecta según los libros de texto, y eso es otra de las razones por las que yo creo que la gente se interesa cada vez más por este tema, y nos encontramos ahora en Europa Central, y yo creo que aquí retrocedemos bastante, ¿eh? Hemos dado bastante pasos atrás. Nos surgen otra vez los fantasmas de la dictadura, y hay gente que anhela algunas cosas que yo pensaba que habían aprendido antes. Entonces, creo que debería usted leer otra vez algún libro sobre las dictaduras. Es verdad que en cuanto a la situación política actual, podríamos pensar ni si no aparecen otra vez las garras de las dictaduras. Pero bueno, hablando sobre la dictadura tradicional, a lo mejor suena un poco raro, pero tengo en mente ahora dictaduras que conocemos nosotros en Europa Central, pero por ejemplo las dictaduras de América Latina, y por eso le pregunto al señor Vargas Llosa, ¿tiene usted la sensación que estos tipos de dictaduras son hasta cierto punto parecidas? Porque nosotros, cuando vivíamos la dictadura del comunismo, oíamos sobre las dictaduras latinoamericanas, y el comunismo hablaba terriblemente sobre las dictaduras latinoamericanas. Entonces siempre nos planteamos las preguntas, ¿podemos comparar las dictaduras de Europa Central y Latinoamérica? Yo creo que sí. Tengo la impresión de que todas las dictaduras, sean de izquierda, sean de derecha, sean dictaduras militares, sean dictaduras ideológicas como las dictaduras comunistas, tienen muchas cosas en común, y probablemente las cosas que comparten sean más importantes que aquellas que las diferencian. Todas las dictaduras destruyen la libertad, destruyen al individuo, tratan a la masa como si fuera homogénea, están profundamente corrompidas. La corrupción es un hecho central de toda dictadura. Ellos pisotean los derechos humanos y sobre todo quieren hacer de la política un monopolio de quien tiene el poder. Yo viví de joven, toda mi juventud la pasé bajo una dictadura, la dictadura del general Odría, que comenzó el año 1948, cuando yo era muy joven, y que terminó 8 años después. Pues en esos años en el Perú, ¿qué pasaba? Yo entré a una universidad donde muchos dirigentes estudiantiles y profesores estaban presos, muertos o exiliados, donde en ese tiempo no había televisión, pero los diarios, las radios estaban absolutamente controladas, y sabíamos que había una censura que no dejaba pasar ninguna noticia que pudiera perjudicar a la dictadura. En la universidad estaba llena de policías disfrazados de estudiantes, o sea, teníamos que cuidarnos muchísimo a la hora de hablar. Pues creo que esa es una norma más o menos constante en toda dictadura. Lo que las diferencia es que algunas dictaduras se hacen en nombre de la idea nacional,
de la raza, de la religión y a veces de la ideología marxista, socialista, comunista, pero en realidad todas pisotean la libertad, todas pisotean los derechos humanos y todas fracasan económicamente. No hay dictadura que desde el punto de vista económico sea exitosa. Y si siguiésemos hablando sobre el tema iniciado por la señora Müller, y con eso quiero decir, podemos hoy en día hablar sobre nuevas dictaduras o dictaduras que están apareciendo, acercándose a nosotros. ¿Qué diría usted? ¿Cómo podría evaluar usted, por ejemplo, los países latinoamericanos más conocidos sobre los que se sigue hablando mucho? Yo sé que usted ha criticado bastante Venezuela últimamente. Bueno, porque Venezuela es una dictadura muy especial que ha destruido en muy poco tiempo uno de los países que podría ser más prósperos, no solo en América Latina, sino en el mundo. Venezuela es un país riquísimo potencialmente y que tenía unos estándares de vida bastante elevados cuando el comandante Chávez fue elegido presidente. Y luego, en ese periodo relativamente corto, Venezuela se ha convertido en un país miserable, muy pobre, en un país sin comida, sin medicinas, sin divisas, del que más de 3 millones de venezolanos han huido, han escapado, ¿no es verdad?, a pie, marchando por las calles con las cosas que tenían, y en la que una maraña militar, pues, prácticamente tiene aprisionada a la gran mayoría de la población que está contra el régimen. Es un caso, Venezuela, muy interesante porque todo lo que no se debe hacer si uno quiere tener un país moderno y próspero, lo han hecho los dictadores venezolanos. Y la prueba es que, bueno, la dictadura venezolana ha llevado a ese país a la miseria y al borde de la aniquilación, de la disolución, ¿no? Por otra parte, lo que está ocurriendo hoy en día en Venezuela se podría comparar con lo que ocurría en los años 60, 70 o hasta los años 80 en otros países latinoamericanos. O sea, eso lo que está criticando la señora Müller en cuanto a Turquía puede ser comparado con las otras dictaduras europeas. O sea, podríamos hablar de Hitler, pero a lo mejor evitar hablar de Hitler, aunque es difícil evitarlo, pero las dictaduras que han surgido después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se puede comparar la situación actual venezolana con lo que ocurría antes o es otro tipo de dictadura o otro intento de crear una dictadura? El caso de Venezuela es un caso que se repite mucho hoy día en el mundo. El comandante Chávez en su primera presidencia fue elegido democráticamente. Los venezolanos se equivocaron votando por un comandante que iba a instalar una dictadura. Eso muchos lo sabían, pero el pueblo venezolano en su mayoría se ilusionó con la idea del hombre fuerte que iba a resolver todos los problemas a base de voluntad y de energía, y el resultado fue que el comandante Chávez se convirtió en un dictador. Ocurrió en el Perú, por ejemplo. El presidente Fujimori ganó las elecciones limpiamente y luego a los 2 años dio un golpe de Estado y convirtió esa democracia en una dictadura que fue una dictadura bastante brutal y muy, muy corrompida. Mire, el caso de Turquía era una democracia. Turquía era una democracia y luego es una democracia que ha ido corrompiéndose, en la que cada vez se han restringido mayormente las libertades. Todavía había elecciones más o menos libres, pero cuando Erdogan perdió
alcaldía de la capital, pues simplemente eliminó esas elecciones y es una democracia que se ha corrompido y se está convirtiendo cada día más en una dictadura. Es un fenómeno muy semejante. Los pretextos que utilizan los que quieren destruir la democracia son distintos, pueden variar, pero el proceso es más o menos el mismo y el resultado, que es la destrucción de la economía, el empobrecimiento y el pisoteo de los derechos humanos, es similar en todas las dictaduras. Usted empezó con el tema de Turquía, pero yo creo, me parece que podemos hablar también de otros países en los que se puede notar un aumento de tendencias nacionalistas y de preferencia de unos líderes cuyas opiniones se pueden llamar como opiniones racistas. En muchos casos, hubo opiniones que hace un par de años no podríamos ni imaginar escuchar en el espacio público. ¿Por qué cree usted que es así? Yo creo lo similar que lo que dijo el señor Vargas Llosa. Los países cambian. Todos los jefes de Estado fueron elegidos democráticamente, pero suele suceder que estas personas cambian dramáticamente durante sus gobiernos, que la gente esperaba otras cosas. Y nosotros no podemos ni imaginar que Kaczynski, que formaba parte de la Solidaridad, de Solidarność, este movimiento democrático en Polonia que ayudó al desplome de socialista. Bueno, no podríamos ni imaginar que él utilizaría estos métodos, que él se parece a sus enemigos como un dictador soviético, pero él es un soviético antisoviético, pero él no se da cuenta. También la religión desempeña un papel importante, como en Turquía. Se crean clanes familiares, que también hay que ayudarlos. Hay también grupos políticos a los que hace falta ayudar, pero poco a poco se pierde el control. La competencia es algo prohibido y se crean redes de amigos corruptos que se conocen entre sí, que se apoyan entre sí. Y muy a menudo suele pasar que se trata de gente que se conocían de las dictaduras anteriores. Se puede ver en todas partes en Europa, no solo hace falta hablar de Rumanía. Lo que pasa es que la gente se dice, ahora es nuestro turno. Ellos no quieren ser demócratas. Ellos piensan, bueno, empecemos de nuevo, y ellos empiezan a cometer los errores contra los cuales habían combatido antes. Pero es absurdo, pero es así. Me llamó la atención la imagen de Kaczynski, que ahora se refleja en el espejo, que es una reflexión de de personas contra los cuales combatían. Pero lo mismo se puede decir también sobre el señor Orbán, que también en su currículo, en su vida, se puede ver cosas que nos llamarían la atención. Es muy interesante que esta gente se convierten en sus enemigos anteriores. Pero eso no es normal. ¿Cómo es posible que la gente puede cambiar tan rápidamente? Usted dice que la gente cambia, los países cambian, pero me cuesta pensar que uno puede convertirse en su enemigo. Pero yo creo que esto ha sido presente desde siempre.
Desde hace mucho tiempo hablamos del hecho que los ex-estalinistas, los verdaderos partidarios del régimen estalinista, después de la disolución de la Unión Soviética, llegaron a ser demócratas, participantes de la democracia. Es en la mente de la gente, es su mentalidad, y las mentalidades son similares, y así la orientación política es intercambiable. El nombre es distinto, pero yo creo que la política social, lamentablemente, se puede vender y comprar. La mayoría de la gente no se da cuenta de este hecho. Bajo la dictadura, un 90% de la gente vivía vidas discretas. Tenían la suerte de que nadie les preguntó nada. La policía secreta no habló con ellos, no tenían cargos altos, eran invisibles y querían quedarse invisibles y vivir sus vidas normales y corrientes. Es el derecho de cada uno. Pero esta gente es también ingenua a la vez. Y se sabe muy bien del señor Kaczynski y del señor Orbán. Si ellos dan dinero a la gente y a las familias, dan apoyo social, eso suena muy humano, humanista, pero hay algo detrás de todo esto. No lo hacen por su humanismo, lo hacen por motivos políticos. Se trata de un tipo de oportunismo. Y esto suele pasar, esto suele suceder todo el tiempo. El señor Erdogan dijo que la democracia es como tranvía. Uno puede subir al tranvía y después uno puede bajar del tranvía. Es lo que dijo él. Yo lo leí a varias ocasiones en periódicos y él ahora está bajando del tranvía. Es normal, es normal. Y las llamadas elecciones. Desde un punto, las elecciones no son elecciones de veras. Eso usted lo dijo. Las elecciones en Turquía no son elecciones como tal. No son justas porque los otros partidos no tienen la oportunidad de participar porque no pueden participar en los medios de comunicación que son bajo el control de Erdogan. Pero también hay otra cosa. Cada uno puede votar, pero depende cómo se recuentan los votos, las papeletas. Y nosotros sabemos que bajo el régimen de Erdogan había papeletas distintos tipos de papeletas. En Rusia también se puede votar. El señor Putin también fue elegido y uno no puede pasarse de él. Y él volverá a ser elegido solo si él no dice que no quiere continuar. Pero su posición es indestructible. Y solo si él dice, bueno, basta ya, ya estoy harto, bueno, en este momento sí que no sería elegido. Veremos en China. En China el presidente, el Xi Jinping, ha sido elegido hasta la final de su vida, hasta su muerte. Este tipo de gente tiene un poder enorme y cometen tantas cosas ilegales que no pueden no pueden pasarse, prescindir de este poder. Y es el caso de Erdogan. Ellos tienen miedo de la justicia y lo sabemos. Ellos no quieren exponerse a la justicia porque tendrían que ir a la cárcel y harán todo lo posible para evitar todo esto. En la cárcel siempre son solo los demás, solo los otros. Me gusta el ejemplo con el tranvía. A mí me gusta ir en tranvías
En Praga los tranvías son muy bonitos, el tipo T3 de František Kardaus de los años 60. Bueno, cada vez que subo ese tranvía me voy a recordar al señor Erdogan. Bueno, pero hablemos en más serio. Los dos vivieron bajo un régimen totalitario, una dictadura. Esto siempre tiene que dejar marcas en la mente de los autores. Le puede ayudar en el momento de describir reflexiones, reflejos de esas totalidades. Pero otra parte, no puede también cambiar la opinión, la visión del mundo de forma negativa. No puede pasar que el autor ve el mundo en colores negros. Señor Vargas, por favor. Yo tengo la impresión de que nosotros estamos viendo el mundo con colores negros, demasiado negros. Es verdad que las dictaduras están alrededor de nosotros, hay muchas, hay democracias que se corrompen y se convierten en dictaduras. Sin embargo, no conviene caer en el pesimismo, porque es paralizante. El pesimismo nos limita mucho la acción. Es verdad que hay muchas dictaduras, que las esperanzas que teníamos con el colapso y la desaparición de la Unión Soviética, la idea de que la democracia iba a prosperar en todo el mundo, pues no se ha cumplido, ¿no? Pero, sin embargo, la verdad es que nunca hemos tenido tantas democracias en la historia como ahora, nunca. En América Latina, por ejemplo, nunca hemos tenido tantas democracias como ahora. Es verdad que en la mayor parte de los casos se trata de democracias corrompidas, pero también las democracias europeas viven el fenómeno de la corrupción. Ahora, la ventaja de las democracias sobre las dictaduras es que la corrupción en una democracia se puede denunciar, los ladrones pueden ser condenados por los jueces e ir a la cárcel. Está ocurriendo en el Perú, por ejemplo, está ocurriendo en otros países latinoamericanos, de tal manera que no debemos dejarnos vencer por el pesimismo. Las dictaduras no son eternas. Todas las dictaduras al final han terminado destruyéndose a sí mismas, porque las dictaduras son incapaces de satisfacer los anhelos de una sociedad. Lo hemos visto en la Unión Soviética, lo hemos visto en China, lo hemos visto en montones de países latinoamericanos, lo estamos viendo en Venezuela. Hoy día la gran mayoría del pueblo venezolano quiere librarse de esa dictadura por la que en principio hace 10 años, 12 años votó con entusiasmo. Entonces, las dictaduras son muy vulnerables y las dictaduras las podemos derrotar. Lo importante es movilizarnos y lo importante es que las ideas que están detrás de las dictaduras las combatamos con energía. ¿Qué ideas, por ejemplo? El nacionalismo, el racismo, la idea de la supremacía o racial o religiosa, están siempre detrás de las dictaduras. Y entonces es muy importante no permitir el fenómeno que está experimentando Europa, que es el rebrote de los nacionalismos. Los nacionalismos han llenado de sangre y de muertos la historia de Europa. Y el nacionalismo, increíblemente, hoy día saca la cabeza, hoy día forma partidos, que son partidos que empiezan a jugar un papel importante dentro de nuestras sociedades. Y eso tenemos que combatirlo, porque el nacionalismo desemboca siempre a la corta o a la larga en la violencia, y es la fuente de la que todas las dictaduras se alimentan. Creo que eso es extremadamente importante.
Y después también hay que combatir el racismo. El racismo está rebrotando en Europa con el pretexto de la inmigración. Se escuchan y se leen cosas en Europa hoy en día que eran inconcebibles hace 10 o 15 años, aprovechando el fenómeno de la inmigración. Pues esas ideas son las que tenemos que combatir y creo que es muy, muy importante, ¿no? Combatir lo que son las raíces de las dictaduras, el nacionalismo, el racismo, el suprematismo blanco, todas esas cosas son las que alimentan las dictaduras y por desgracia están reapareciendo, sobre todo en el mundo occidental, ¿no? A jak byste se, paní Millerová, dívala na... Y para usted, señora Müller, ¿qué piensa usted? Si un autor vive una parte de su vida en una dictadura, se ve muy afectado, demasiado afectado para su trabajo público, ¿no se convierte en un autor demasiado pesimista? ¿Sabe? A mí me gusta ser pesimista, ¿eh? Y muchas veces tengo la impresión que se acerca esa sensación más a la realidad. Sí, podemos superar las dictaduras, eso lo sé, pero, ¿sabe? Estaría bien que se superara durante la vida de una persona, pero ¿qué precio tiene todo eso? ¿Cuánta gente, cuántas vidas humanas han costado varias dictaduras? Porque las dictaduras pueden durar décadas. Y yo también conozco personas que después del fracaso de la dictadura se encuentran en un estado psicológicamente tan malo que se ven prácticamente destruidos. Y eso duele. Eso duele. Y yo tengo amigos que han sido destruidos. Están destrozados y ninguno de nosotros sabía cuánto iba a poder aguantar. Depende de las veces durante las que tiene que afrontar estas dictaduras. Yo conozco mucha gente que cayó por la presión de la policía secreta y no pudimos ayudarles. Y hay gente que ha aguantado muchísimo más que yo y no se dejó destrozar y han aguantado muchísimo más. Y luego hay otra gente que se ve muy afectada, que no puede olvidar lo que les había pasado. ¿Y qué quiere decir pesimista? ¿Sabe? Es una palabra tan general, porque si miro las cosas con precisión, pues tengo que crear mi propia opinión para poder decir qué es lo que veo, qué es lo que siento. Y eso no es nada general, son los detalles que son muy importantes para la literatura, porque los detalles requieren precisión, tienen que ser concretos. Es más importante que sea preciso que el hecho de si es pesimista u optimista. Yo tampoco quiero confundirme y yo quiero que la gente se vea a lo mejor más afectada por el pesimismo. Creo que es mejor que tomar las cosas con demasiada levedad y es muy importante que la gente quiera cambiar las cosas, o a lo mejor nosotros nos damos cuenta de algunas cosas y somos optimistas, pero también podemos ser pesimistas. Entiendo perfectamente lo que está diciendo, pero sigo pensando que cualquier realidad puede ser observada desde distintos puntos de vida. Sí, a lo mejor parece ser que estoy hablando de forma muy general, porque
Yo, por ejemplo, cuando leí uno de sus libros, El hombre es un gran faisán en el mundo, pues yo tenía la esperanza de que no iba a terminar de forma tan trágica, porque el idioma, los términos lingüísticos eran tan pesimistas, tan tristes, y yo tenía muchísimo miedo de que iba a terminar muy mal. Entonces, al final, la verdad que me alegré que no terminó tan mal, pero pienso que se pueden mirar los hechos reales también desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, aunque sí que entiendo también lo que quería escribir. Sí, se puede. Claro, tampoco tienen que terminar el libro que está leyendo. Si no lo hubiera leído hasta el final, pues hubiera sido muchísimo peor, porque al final no terminó tan trágicamente. Sí, pero bueno, ¿dónde se queda lo bueno? Porque puede quedarse hasta el final o se puede quedar a mitad del camino también. Pero tanto miedo no creo que haya pasado, porque si hubiera pasado tanto miedo no habría seguido, ¿no? Pues seguramente que hubiera dicho que ya basta, ya no quiero seguir leyendo. Yo conozco tantos libros y tantas cosas que terminan tan mal, y cuando escribo sobre esta época es una cuestión de la actitud que uno tiene y también de la responsabilidad, porque yo tengo amigos que murieron, Son amigos a los que les hicieron morir, porque el suicidio empezó en el papel y nadie nunca jamás se dio cuenta qué es lo que pasó realmente. Y luego no es tan fácil escribir sobre esta época y luego terminar los libros de forma optimista. Yo también me siento responsable, porque si no, podía haber hecho también otra cosa, no tendría que escribir. Y ¿sabe? Yo también estoy escribiendo para los que siguen estando muy afectados, pero eso no tiene nada que ver con el pesimismo, porque si estamos hablando sobre una época, pues hay que hablar de la época, hay que saber cuándo se torció todo y cuándo dejó de ser aceptable y cuándo ya no se pudo aguantar más. Y eso también realmente es una cierta manera de optimismo, saber qué es lo que está ocurriendo. O, por ejemplo, el miedo, pero también el ser travieso, la energía. Porque, mire, muchísima gente que ha sido muy activa políticamente tenía muchísimo miedo, porque el miedo puede ser también un motor, es necesario y también tiene que ver con la verdad. O sea, las cosas no son blancas y negras. Yo creo que todo está vinculado, relacionado. Y yo creo que eso también es la psicología humana. Existen también las fortunas pequeñas, las suertes pequeñas, los momentos cortos de los que dependemos, y luego también sabemos o aprendemos a alegrarnos por detalles, y todo está interrelacionado. Y luego lo otro, luego la desgracia política que lo replantea todo y que lo puede destruir todo. ¿Sabe? Eso no se puede separar. O sea, yo no puedo separar estas cosas, estos mundos. Eso simplemente son las dos caras de la misma moneda. Usted ha hablado sobre las articulaciones afectadas. Claro, o sea, uno puede hablar sobre las articulaciones y las articulaciones dañadas, pero una pregunta que tengo para ambos, una pregunta banal.
el autor debería presentar algo como la conciencia de la nación, como la conciencia universal, pero lo voy a formular de otra manera. El autor actual, en el caso de que los temas políticos le sean importantes, debería el autor actual superar la frontera entre la escritura política o el escribir sobre la política y el hacer la política. O sea, hace 30 años usted, por ejemplo, fue un candidato para la presidencia peruana. No sé si lo saben todos en el público. ¿Cuáles fueron sus motivos? ¿Por qué ha superado esa frontera del escritor y quería ser activo políticamente usted mismo y no solamente a través de la literatura? Nunca quise ser político, siempre quise ser escritor desde muy joven. Las cosas ocurrieron de tal manera que me vi un poco empujado a ser candidato, sin haber soñado jamás con ser presidente de mi país. Las cosas ocurrieron de una manera tal que, pues, hubo una presión que yo acepté con cierta ilusión y, bueno, fue una experiencia que me sirvió sobre todo para descubrir que yo no era político y no sería nunca un buen político. Mire, sobre el tema que estamos tratando, yo creo que es muy importante que el escritor sea libre y que pueda elegir libremente aquellos temas sobre los que quiere escribir. Yo diría que en nuestra época solo un grupo pequeño de escritores, entre los que estamos, por supuesto, Gerta y yo, tenemos preocupaciones políticas y sociales. Creo que muchos escritores no la tienen, y no les interesa la política, y a la hora de escribir escriben sobre cosas que pueden ser profundamente personales, hacen literatura fantástica, hacen una literatura psicológica o exploran formas de lenguaje, técnicas de la narración que no se han utilizado antes. Es muy importante que el escritor sea libre y no se sienta obligado, empujado a escribir sobre ciertos temas que no lo motivan íntimamente para escribir. Ahora, si es un buen escritor, si es un escritor genuino, auténtico, que trabaja profundamente los temas que lo estimulan, que lo excitan, el resultado, la obra, de alguna manera va a servir a sus lectores y les va a servir no solo porque va a enriquecer su lenguaje, porque va a enriquecer su sensibilidad, estimular su imaginación, sino también políticamente. Yo creo que la buena literatura es una literatura que nos enriquece y forma buenos ciudadanos, mejor inspirados, más motivados por aquellos valores que están siempre amenazados en nuestras sociedades y muchísimo más, por supuesto, en una dictadura. Pero creo que esa libertad es absolutamente fundamental. Una obra fantástica, por ejemplo, como la de un Borges. Borges escribió siempre sobre literatura fantástica, que parece muy desvinculada de la política, sin embargo no lo es. En esa libertad, en ese mundo que fantasea, irreal, Borges, pero al que le da una gran vida gracias a su poder del lenguaje, de manejar el lenguaje, de alguna manera nos enriquece y de alguna manera representa esa libertad sin la cual la literatura está amenazada de extinción. Pero creo que sería una gravísima equivocación pensar que los escritores
solo deben ocuparse de política, deben escribir fundamentalmente sobre problemas de tipo social y político. Hay muchos escritores a los que esos temas no les interesan, y haciendo una literatura que es muy poco visiblemente política y social, sin embargo, el resultado de su obra es una consecuencia, un resultado que afecta de alguna manera profundamente la vida social, la vida política de las personas. Digamos, el caso de un Kafka, por ejemplo, ¿no? Kafka pues escribe historias fantásticas, escribe historias pesadillescas. Yo creo que él nunca tuvo una intencionalidad política a la hora de escribir estas historias, y sin embargo, ¿qué lectura política podemos hacer de la obra de un Kafka? ¿Hasta qué punto, digamos, Kafka describiendo, por ejemplo, una historia como la de la metamorfosis, la conversión de un ser humano en una cucaracha, en un insecto horrible, estaba como pronosticando algo que vendría, un régimen que convirtió a seres humanos en cucarachas, en insectos, en bichos, que pretendió hacerlo? Entonces, yo creo que la buena literatura siempre sirve, también desde el punto social y desde el punto de vista político. No es solamente la literatura que escribe sobre política la que consigue ideales políticos positivos. No, ovšem otázka je třeba u toho Kafky, který... Bueno, Já bych se k tomu potazku připojil. yo también quería añadir al aplauso, pero hablan de Kafka. No se trata de la cuestión de cómo descifrar el texto, es decir, a la hora de leerlo. En el caso de los textos no políticos y los políticos. Y sí, el hombre no tiene la tendencia de ver un significado político en las obras, por ejemplo, de Kafka. Pues la política es solo un aspecto de la vida humana. Hay muchos otros aspectos que no tienen nada que ver con la política y que son muy importantes. El sexo, por ejemplo, la reflexión del ser humano ante la muerte, la finitud, la desaparición de la existencia. Todos esos son problemas profundamente humanos también, y la literatura los ha explorado, los ha utilizado, los ha aprovechado, y en la literatura encontramos muchas veces respuestas para esas preguntas no políticas de las que está también hecha la vida de las personas. Creo que es, hombre, yo estoy haciendo de abogado del diablo aquí porque mis novelas tienen generalmente un contenido político, pero la política es solo un aspecto de la vida humana, y sería empobrecer ese mundo tan rico, tan diverso de la literatura, si la orientáramos exclusivamente a la acción política, ¿no? Mimochodem, Por cierto, cuando usted mencionó, dijo algo en el sentido, yo nunca quise ser un político, siempre he querido ser un autor, esto me llevó a la reflexión a Václav Havel, porque él tampoco quiso ser un político profesional. Bueno, voy a preguntarle a usted, Herta Müller, ¿cómo ve usted el compromiso político del autor? Porque usted levantó su voz a favor de los disidentes chinos en otros temas. ¿Hasta qué punto un autor, un escritor debería hacer todo esto, aparte de sus libros? Yo
creo que no existe un único escritor. Los escritores son diferentes, cada uno es diferente, tanto como peluqueros, dentistas, doctores, etc. Cada uno tiene su estructura interna, su biografía. En cada uno tienen su biografía experiencias que son importantes para él y que trata de los que trata. Y cada lector lee libros distintos dependiendo de su experiencia. Imre Kertész decía que Kafka para nosotros, los europeos de la Europa oriental, no es nada surreal. Para nosotros es la realidad. Esto es altamente político. Si uno experimenta unas cosas, bueno, se reflejan en su vida. Cada uno puede hacer lo que queráis, normal. Y yo creo que es muy bueno que Václav Havel, gracias a Dios, llegó a ser político, porque su país lo necesitaba. Su país necesitaba que una persona de este tipo llegara a ser político. Y es el caso en muchos países de Europa del Este. Muchas personas de esta calidad entraron en la política. Ellos fueron la garantía de una nueva sociedad. Hay otra serie de ejemplos. El ministro de Cultura en España, él no fue para él era importante ser ministro de Cultura para hacer lo que él consideraba importante para su país. Y vemos más ejemplos. Después de la caída de la dictadura, personas que antes habían hecho algo distinto entran en la política porque lo necesitan y porque ellos lo consideran importante. Había tiempos cuando yo me decía que la escritura no es lo más importante para mí. En los alrededores, en la vida de cada uno, hay situaciones de destrucción y de mala suerte. Y uno mira esta destrucción y piensa, y es legítimo lo que hago, no debería hacer algo más. Puede que en Checoslovaquia o Polonia fuera distinto. En Polonia tuvimos Solidarność, en la República Checa la Carta 77, pero en Rumanía no había nada de este tipo, no había disente. La represión era de tan enormes, de dimensiones tan enormes, que no había literatura escondida, oculta. Nosotros teníamos que usar la máquina de escribir a la comisaría, explicar por qué necesitamos la máquina de escribir y quién tiene el acceso a esta máquina. Uno no podía hacer casi nada con la máquina de escribir. La literatura escondida que se distribuía a escondidas, eso no era posible en Rumanía. Por eso necesitamos estas personas con integridad moral. Y si uno deja de ser escritor por un momento, bueno, volverá a hacerlo dentro de un par de años. Y si no vuelve a su profesión, bueno, es su decisión legítima. Uno no tiene que ser escritor durante toda su vida. Y si para usted otro rol es importante, si uno siente que tiene que hacer algo más, en mi opinión, es muy bueno. Yo me alegro de cada persona inteligente y moral, sea escritor, sea dentista, sea político, que entre en política. Yo creo que también las democracias necesitan este tipo de políticos con una mentalidad íntegra. Yo nunca podría ser político. Señor Vargas Llosa es otra figura. Yo admiro este tipo de gente. Yo conocía mucha gente de Estonia, ministros de Asuntos Exteriores, miembros del cuerpo diplomático. Y ellos
antes eran disidentes, eran gente inteligente, de una integridad mental, y hacía falta que llegaran a ser políticos. Y yo creo que este tipo de tiempo volverá. En Europa Oriental necesitamos personas inteligentes, no corruptos, con una integridad mental. Y da igual de qué ámbito vienen. Y no hablo de políticos profesionales. Se suele decir que es posible solo en democracia, que uno llega al sistema de los partidos políticos a los 26 años o empezaron a involucrarse en la política desde los 15, 16 años. Y se puede ver que su lenguaje es distinto, que son jóvenes, pero son viejos a la vez. Nosotros necesitamos a la persona que no son tan obsoletas, tan usadas. Necesitamos personas de distintas profesiones. Y para mí no importa si uno es escritor o no. A mi parecer es importante que todo esto suceda. No, lo que admirábamos en Rumanía de Václav Havel, porque envidiábamos a Václav Havel, nosotros no teníamos a nadie de este tipo, de esta suerte, o solidaridad en Polonia. Estos fueron nuestros anhelos. Nosotros deseábamos tener a alguien así. Nosotros queríamos tener personas inteligentes, escritoras. En todos estos países la policía secreta, el nombre empezaba con una S, Stasi, en la República StB, en Rumanía Securitate, etcétera, etcétera. Bueno, si usted habla de Václav Havel, gracias a Dios que llegó a ser político y presidente, bueno, esta idea le viene a la mente a uno. Bueno, usted también mencionó dentistas, también un dentista fue ministro de Cultura en la República Checa. Pero uno puede decir que uno ha vivido mucho, uno ha experimentado mucho. Señoras y señores, llegamos paulatinamente al final de nuestra reunión. Bueno, hablamos de muchas cosas políticas, lo que se podía esperar, pero volvamos a la literatura. Como Mario Vargas Llosa lo mencionó, la literatura también puede tener un impacto político o social, aunque no se trata de una historia, una narrativa política, pero es una historia. Y si uno espera de sus escritores favoritos, esperan historias, quieren leer algo que sea real o surreal, que tiene elementos biográficos o no, que para usted es lo fundamental si usted piensa en el lector y si usted prepara una historia para su lector. Espero mucho que hayamos llegado a esa pregunta sobre la literatura. Mire, yo creo que la literatura es fundamental y no solo por el inmenso placer que nos produce la gran literatura, leer un gran poema, leer una gran novela, leer un gran ensayo, produce un placer extraordinario, nos enriquece el lenguaje, es maravilloso leer a Cervantes, leer a Shakespeare, porque ellos llevaron el lenguaje a un estado de riqueza, de perfección, que nos enriquece enormemente a nosotros, nuestro propio lenguaje. Pero creo que el placer no es solamente la razón de ser de la literatura. Creo que la literatura forma buenos ciudadanos. ¿Por qué? Porque la literatura desarrolla en nosotros
siempre un espíritu crítico frente a lo que nos rodea. Cuando salimos de una gran obra literaria y miramos a nuestro alrededor, descubrimos qué pobres somos con el mundo que tenemos en comparación con el mundo que somos capaces de inventar y de crear con las palabras y con la fantasía. Y eso desarrolla en nosotros una actitud muy crítica frente al mundo tal como es. Y ese espíritu crítico que la literatura genera en los lectores es indispensable para que una democracia funcione, para que una democracia no se corrompa, para que una democracia no caiga en manos de los malos políticos, de los políticos que no están preparados para las funciones que ejercen, políticos que son corrompibles o corruptos, y políticos que no saben organizar una sociedad, ni organizar una economía, ni abrir las fronteras para que haya intercambios con el resto del mundo. Todas esas imperfecciones los descubre mucho mejor un lector o una lectora que está profundamente impregnada de buena literatura. En cambio, el ciudadano que no tiene esa experiencia rica es mucho más fácil manipulable por los poderes de este mundo, sobre todo en esta época en la que el desarrollo de la tecnología, de las comunicaciones, da a quien tiene el poder una capacidad extraordinaria para manipular a la opinión pública, para orientarla en la mala dirección en lugar de la buena. Eso no ocurre en sociedades que están profundamente impregnadas de la buena literatura. Entonces, creo que es muy importante que defendamos la literatura, sobre todo en esta época en la que en muchos países la literatura a veces parece ceder el paso a la presencia de las pantallas como una forma de entretenimiento que algunos creen superior a la de los libros. Esa es una gravísima equivocación. Los libros dejan un efecto en la conducta, en la manera de ser, en la manera de creer, en las convicciones, en las ideas y en la sensibilidad de las personas que jamás dejarán las pantallas. Entonces, sí, la literatura puede estar apartada de los temas sociales y políticos que parecen de mayor urgencia, pero el trabajo que hace la buena literatura, aunque sea una buena literatura que parece distanciada de la realidad actual, es enormemente útil para quienes quieren tener sociedades libres, sociedades abiertas y estar defendidos contra las dictaduras. No já jsem Sí, yo quería hablar sobre la literatura, pero ven, siempre acabamos hablando sobre la política. Usted ha mencionado las pantallas. Ni sabe cómo, para nosotros que trabajamos en la televisión, cómo nos alegra poder volver a casa y abrir un buen libro. Cada vez que me preguntan qué es lo que has visto la noche anterior, el tal o tal, digo, no, es que no quería ver nada al llegar a casa, quería leer. Usted ha hablado sobre el placer que experimentamos cuando leemos un libro. Bueno, sí, eso lo conocemos todos, pero yo a veces tengo una sensación masoquista cuando empiezo a leer un libro que no me gusta, que me cabrea, pero a pesar de todo, tengo la tendencia de querer terminarlo porque de esa manera también nos podemos enriquecer, ¿o no? Creo que los malos libros enriquezcan a las personas. Si un libro no es capaz de retener la atención de los lectores, es un libro en el que el escritor ha fracasado. Los libros tienen la obligación moral de mantener al lector
aferrado a la lectura. ¿Qué va a pasar? Es importantísimo que los libros generen esa ansiedad, esa curiosidad en los lectores. La obligación del escritor es encontrar las técnicas, la manera de utilizar las palabras, de organizar el tiempo, la narración y sobre todo el lenguaje a la hora de escribir, de tal manera que ese aburrimiento no surja, ese aburrimiento, ese desdén, ese desinterés del escritor. Puede exigirle mucho esfuerzo al lector, pero es imposible que no lo mantenga aferrado, interesado, curioso por saber qué va a ocurrir, qué va a venir después de aquello que hemos leído. Entonces, yo creo que no hay que tener ninguna vergüenza en abandonar un libro que no es capaz de retener nuestra atención. El escritor ha fracasado al escribirlo y el escritor que ha triunfado es el escritor que retiene al lector hasta el final de la lectura. Bueno, eso, como se habrán dado cuenta, pues iba de la literatura totalmente. Y ahora me gustaría dar la palabra también a la señora Miller, que pronunciase palabras de conclusión en cuanto a la relación entre el autor y la historia escrita por el autor. Bueno, no se puede hablar de forma general sobre los lectores porque pienso que cada uno de los lectores es una persona individual y existen tantas formas y tipos de literatura y cada uno se busca la literatura que tiene que ver con él o ella mismo. Yo pienso que el libro lee a sus lectores también y gracias a eso se crean estos imanes, ¿no? Porque eso tiene que ver con su carácter individual, con su biografía individual, con su situación individual. Son cosas transversales porque existen novelas policíacas, existen otro tipo de novelas y cada uno de los libros tiene sus lectores. Ningún autor puede ser interesante para todos los lectores de forma transversal. Todo el mundo se busca sus libros y eso tiene que ver con la libertad individual. Y yo creo que el libro, estamos hablando aquí sobre la propiedad individual. O sea, si se entremete en nuestra vida, si aquí se nos ofrece algo que nos interesa, pues eso es fantástico, porque aquí se están superando las fronteras. Y yo he leído libros también, por ejemplo, que vinieron de América Latina, trataban el tema de las dictaduras, o García Márquez o Thomas Bernhard de Austria. No había habido nunca en la dictadura, pero yo tenía la sensación como si él describiese el fenómeno muchísimo mejor que yo o los que me rodean, porque allí se hablaba sobre algo más que sobre una suma de palabras, algo que se encontraba entre las líneas, y eso es la literatura, y da igual de dónde proviene. Si me interesa, si he encontrado ahí algo que es interesante, importante, pues fue escrito para mí. O si encuentro algo con lo que tengo la sensación, pues fue escrito para mí, es mi libro. Yo leía mucho frecuentemente que la belleza del idioma, de la lengua, pues es algo que uno necesita, porque las dictaduras son conocidas por lo feo. Todo es deprimente, todo es feo. Y la belleza lingüística, pues allí encontraba yo la sensación de estar protegida, de algo que me está protegiendo. Y mientras leía el libro,
pues tenía esa sensación. Cuando me interrogaban, por ejemplo, o iba a la interrogación, al interrogatorio, pues repetía los poemas. Era como si hubiese rezado. Yo no creo en Dios, no podía rezar, pero estaba recitando poemas y mientras me interrogaban yo recitaba en mi cabeza los poemas. Eso era lo que yo sentía. Los poemas eran tan densos, o sea, no tenían que tener que ver directamente conmigo, pero se trataba del momento, del poema mismo. Y eso me ayuda muchísimo, muchísimo. Esto lo conocemos también de otra situación. Y por eso pienso que la literatura les protege también, les protege y también tiene empatía con usted, le da consuelo, porque yo no quiero mentir, yo quiero ver las cosas claras. Hay muchas cosas que las veo muy claras y que me dan consuelo. A veces te ponen tristes y los libros también son tus amigos, son amigos. Y eso todos son temas, siempre es un gran error cuando los estados que tienen una economía no muy buena empiezan por ahorrar en la literatura, porque sin la libertad de la palabra, sin la libertad de expresión, no hay democracia. O sea, el arte es siempre el primer ámbito donde empezamos a ahorrar y justo proviene del miedo, porque tienen el miedo del arte. Y siempre la música, la literatura, porque no son transparentes, no se pueden predecir, no se sabe qué van a provocar en las personas. O sea, son cosas que no se pueden controlar y por eso el poder tiene miedo del arte y por eso la literatura es un instrumento muy importante en la lucha contra las dictaduras. Y ahorrar en la cultura siempre es malo, es erróneo. Creo que todos los países deberían invertir muchísimo más en la cultura, en la literatura también para poder curarse también mentalmente. Pero también existe el arte por contrato, porque todas las dictaduras han usado ese instrumento, han creado su propio arte contractual. Eran los escultores, eran otros artistas, y eso fue algo que no fue escrito de forma auténtica, saliendo de un impulso individual. Fue escrito por contrato, porque fue pedido por el poder. Pero bueno, eso también es la literatura que desaparece y que se olvida. O sea, aparece solamente cuando se la pide y luego ya pierde todo su valor. Milí přátelé, dámy a pánové, Señoras y señores, me gustaría darles las gracias por haber venido a este espacio fantástico. Muchísimas gracias también al profesor Abel y muchas gracias por haber venido y espero que el encuentro con los dos premios Nobel seguirá siendo una experiencia excepcional. Para mí sí que lo ha sido. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Ha sido Herta Miller y Mario Vargas Llosa fueron nuestros invitados de esta tarde. Muy bien. Okay. kterým? Tam? Ano. Děkuji. Děkuji. Děkuji, dámy a pánové. Prosím, vycházejte tam tím vchodem. Muchísimas gracias y la salida por ahí, por aquella esquina atrás.